si vamos acercándonos de a poquito a los cambios que se van a venir con respecto a la presencialidad. Ahí en la facultad están acomodando muchas cosas, así que bueno, seguramente en poco tiempo ya nos vamos a estar encontrando. Bueno, a ver, comencemos un poquito repasando lo de la semana pasada. En realidad vimos la modalidad, vimos toda la presentación, y vimos un poquito el concepto. A ver, ¿alguien se anima a tirarme el concepto de seguridad de sistemas operativos? A ver, ya sea por chat o si se animan a levantar el audio. Un concepto. Nadie está pidiendo que sea una perfección, porque como estuvimos charlando la semana pasada, podía darse que podemos tener diferencias en la conceptualidad. Conjunto de programas que permiten usar los distintos recursos de una computadora para darle, digamos, funciones al usuario. Bien, bueno. Un concepto orientado hacia el uso por parte del usuario. Después ahí estoy leyendo programas para administración eficiente de recursos. Bien, habíamos dicho que esa era una de las funciones principales, la función de los recursos. Interfaz entre programas de aplicación y hardware. Muy bien. ¿Cuáles eran los tres objetivos que habíamos dicho fundamentales del sistema operativo? Calidad de uso, eficiencia y capacidad para evolucionar. Muy bien, perfecto, Milagro, así es. Bien, 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 bien. Entonces, basado en eso, que es el foco que tenemos que tener, ¿no? Sí, Cristian, a ver, tenés la mano levantada, no sé si fue sin querer o... No, fue sin querer, bien. Digamos, tenemos que tener el foco en ese aspecto, ¿no? En lo que son los objetivos, ¿no? Esto de lograr una eficiencia, la eficiencia es fundamental, digamos, porque queremos que la cosa funcione de la mejor manera posible, no perfecta, porque para lograr la perfección sabemos que es imposible, pero sí podemos lograr la mejor manera de trabajar por parte del equipo y que va a lograr la mejor productividad por nuestra parte, por el usuario, por las aplicaciones que usan el sistema. Además, la evolución por una cuestión obvia de que día a día la tecnología crece. Ya sabemos que se viene toda una tecnología de robótica, de automatización, de inteligencia artificial, de manejo de estadísticas probabilísticas y todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos. O sea, hay una evolución que va a traer aparejado también un hardware diferente, una interfaz diferente. Interfaz me refiero a lo que permite conectar el hombre con la máquina, o la máquina en sí. Y por otro lado tenemos esto de la facilidad del uso. O sea, tiene que ser fácil, porque si no, no se usa. Es así de sencillo. Si no es sencillo el uso, si no es cómodo, el usuario abandona esta posibilidad de manejarlo, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de perder un cliente, tenemos la posibilidad de que lo que considerábamos que era una necesidad deje de serlo, porque ya no es necesario usarlo. Y por otro lado también está la facilidad del uso, que lo que va haciendo es va ayornado y muy pegado a esto de la evolución. O sea, a ver, es muy fácil usar, pero tiene que ir evolucionando. Entonces, por ejemplo, el disquete en algún momento, que probablemente lo vean en ACO, a lo mejor se los muestren físicamente, yo acá no los tengo, en el laboratorio tengo siempre un paquete de cosas viejas para mostrarles, pero bueno, no las he traído para acá. Pero tienen, por ejemplo, los disquetes que en algún momento, bueno, eran el dispositivo de traslado de información, de resguardo, de backups, pero era totalmente ineficiente. No era difícil de usar, porque uno lo único que hacía era colocarlo y después tenías que ir y acceder al explorador de Windows, por ejemplo, si estuvieses en Windows, para ver su contenido, o tenías que hacer un ls, por ejemplo, si lo hacías por línea de comando, un dir en el caso de Windows. Bueno, esto que estoy hablando por ahí ya lo van a ver bien en la parte práctica. La evolución fue llevando a que empezaron a salir dispositivos más
sencillos en el uso y mucho más eficientes, como por ejemplo el pendrive hoy en día, ¿sí? Hoy en día el pendrive ha reemplazado al CD, ha reemplazado a un montón de otros dispositivos que ya no se usan más, ya han pasado a la historia. El CD todavía sigue porque el CD tiene cierta fidelidad para la música, entonces por ahí se sigue resguardando, pero en realidad la tendencia es a la desaparición. Ya hoy los equipos no vienen casi con lectoras de CD, y la evolución ha sido hacia el pendrive, ¿no? Hacia el dispositivo que permite de alguna manera llevar mucha información en algo muy pequeño, muy sencillo y con bastante seguridad de que no se va a romper, como un CD que se podía rayar o un disquete que se rompía simplemente porque le entraba una pelusa donde iba el disco. Bueno, ya vamos a ir viendo esa evolución también. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta que digamos, estamos hablando un poquito de lo que sería la evolución de estos sistemas, ¿sí? Vamos a adentrarnos justamente un poco en la historia, ¿sí? Nos vamos a meter en la historia. Así que voy a compartir. Por favor, confírmenme si están viendo en la pantalla la evolución de los sistemas operativos. Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto, gracias, muy amables. Bueno, a ver, así se ha dado la evolución, ¿sí? Primero había lo que se llama procesamiento en serie, asociado un poco también a la historia, ¿no? A la industria también empezó con esto de los procesos en serie, los autos antes se hacían en serie, bueno, hay un montón de industrias que producieron en serie y que todavía algunas siguen haciéndolo de esa manera, ¿sí? Luego saltamos a lo que se denominan sistemas en lotes simples, ahora vamos a ver de qué se trata, que en realidad es, en vez de trabajar de a uno por vez, poder meter un lote y que, bueno, de alguna forma un sistema pueda decidir sobre ese lote quién sería el que sigue para ser ejecutado. Los por lotes con multiprogramación, ya tenemos ahí varios, ¿sí? Que están accediendo, ya no es uno solo, sino que tenemos un conjunto de usuarios que pueden estar tirando para su ejecución su sistema, y por último los sistemas de tiempo compartido que dieron a la evolución de lo que hoy estamos viendo. Vamos a ver un poquito, vamos a charlar simplemente un poquito de esto. Esto después tienen para ampliarlo totalmente, fundamentalmente está en el libro del Stalin, y está contado como un cuento mucho más interesante, así que pueden hacer una extensión más. Pero bueno, en los años 40, fíjense la foto. Esa foto era una computadora, ¿sí? Una computadora que tal vez su nivel de procesamiento no llega ni a los talones de lo que es un procesador del día de hoy, que no llega a almacenar información porque tal vez no tenía lo que tenemos hoy, como son los discos. Se utilizaban otro tipo de interfaces de dispositivos, como eran las tarjetas perforadas. Entonces, en esa generación el proceso era todo en serie, no había todavía la existencia del sistema operativo. O sea, el sistema operativo estaba en veremos todavía, o sea, recién se estaba empezando a crear, ¿sí? O se estaban dando los primeros indicios de lo que sería ese sistema operativo. Y los programadores interactúan con el hardware de la computadora, o sea, al no haber un sistema operativo, porque hoy en día nosotros interactuamos con un sistema operativo, pero en realidad, en ese momento, al no haberlo, nosotros, la persona tenía que directamente ir al hardware e interactuar con el hardware, ¿sí? Entonces, no había nada que le permitiera, digamos, interfacear, ¿sí? Fácilmente con la máquina. Entonces, principalmente que se usaban esas tarjetas perforadas o ciertos equipos externos de lectura, donde uno tenía que marcar, colocaba en la máquina empezaba directamente a procesar, porque era como meterlo en la memoria prácticamente, empezaba a procesar eso y, bueno, dependiendo del resultado, si fuese un error, se terminaba y había que empezar todo de nuevo, era como empezar a recorrer todo el código del programa a través de esas tarjetas y ver dónde estaba el error, corregir esas tarjetas y volverlo a hacer. Tarjeta perforada es como, hagan de cuenta, una tarjeta, un papel que tenía huecos, ¿sí? Sería eso. Después,
si quieren busquen, invertir un poco para ver imágenes y demás, porque por ahí pueden ser interesantes, ¿no? Bueno, obviamente que, fíjense, el tiempo de preparar todo esto para que la máquina pueda llegar a resolver este problema era excesivo, era muchísimo el tiempo. Entonces, ahí perdíamos, digamos, el gran tiempo necesario para que uno quisiera dedicar por ahí a otras cosas, mientras la máquina, uno lo escribe código y después lo ejecuta. Ese tiempo de escribir código es un tiempo hoy en día, pero no es excesivo, no es un tiempo que nos demande algo que realmente sea imposible llevarlo a cabo, ¿no? El gran problema, bueno, era ese, ¿no? La planificación y el tiempo que lleva la configuración. Fíjense lo que eran los equipos, son tubos vacíos, hagan de cuenta que son foquitos grandes, ¿sí? Los foquitos que se usan de luz, algo más grande y que consumían energía, pero terrible. 50 toneladas, estamos hablando de varios camiones, ¿no? Del peso que tenían. Bueno, esto es lo primero que había y, bueno, los primeros inconvenientes que se tenían. Después salen son los sistemas ya por lotes. Acá ya la interacción entre la persona y esa computadora. Los sistemas operativos que hacen dicen, che, acá empiezo a estar, ¿no? O sea, acá empiezo a aparecer lo que sería el futuro sistema operativo, algo muy sencillo, muy simple, era algo que se llamaba en ese momento el monitor residente, que en realidad era un pequeño programita que se cargaba a través de una cinta o estas tarjetas perforadas, y se cargaba en memoria y lo ejecutaba, o sea, la herramienta lo ejecutaba. Pero ese monitor, ¿sí? Ese monitor que se ejecutaba quedaba siempre ejecutándose, o sea, siempre estaba en memoria y estaba permanentemente ejecutando, y era el encargado, de alguna forma, de, entre comillas, manejar los lotes que se le venían, ¿sí? O sea, los procesos que se le venían. Entonces, de esa manera empezamos a tener esto que se llaman los procesos por lotes. Era como un sistema operativo. Claro, bueno, o sea, por eso ahí plantea, es un sistema operativo, hace su aparición muy básica, muy discreta, porque en realidad no tenía la capacidad de gestión que tiene hoy en día. Es como el primer pasito, ¿no? Pero no se le llamó sistema operativo porque le faltaba administrar un montón de otras cosas que no tenía en ese momento la capacidad, sino que se llamaba así, monitor residente, era un programita que se cargaba en memoria, consumía ese espacio de memoria, siempre el mismo espacio, que era las primeras, suponete que la memoria sea del 0 al 3000, bueno, las primeras 1000 las ocupaba el monitor y siempre estaba el monitor ahí presente, ¿no? Y él tenía que estar ahí. Empieza a ver lo que es el almacenamiento temporal, o sea, empieza a ver algo de información que puede prevalecer y permanecer por un periodo de tiempo, pero bueno, eso va a dar la evolución de los hardware nuevos, como son los discos y todo lo demás, pero digamos, por ahora se estaban usando esto que eran las cintas y las tarjetas perforadas. Las cintas con un problema, la cinta es, ustedes también, digamos, ya son de otra generación, pero la cinta, antes, en mi época, la música se escuchaba en lo que se llamaban cassettes, y eran cintas que pasaba una cinta que va pasando y que tiene una forma de lectura, podemos decir, rápida al momento cuando se encuentra la información, pero lenta en la búsqueda, porque hay que mover toda la cinta para llegar al punto que uno quiere. Hoy en día ese problema lo tenemos totalmente resuelto. Por ejemplo, un disco mecánico, que es lo que tiene la mayoría, un disco mecánico, o como un CD, el CD se mueve, pero hay una púa, ¿sí? Vamos a llamarle así, porque bueno, hoy se están poniendo de moda de vuelta los discos de pasta viejo, pero el cabezal, ¿sí? Que se mueve, que es un lector, ¿sí? Puede ubicarse rápidamente donde quiero leer o buscar algo de información. Entonces, ganamos en eso. Por eso es que algunas de las características de hardware que eran necesarias en ese momento tenían que ver con proteger la memoria, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, porque estamos hablando de procesos por lote. Procesos por lote es que yo tenga un lote de programitas, ¿sí? Un lote de cosas que quiero ejecutar, y que este monitor tenga la capacidad de ejecutar primero uno, después el segundo, después el tercero, que él pueda hacerse cargo. Entonces,
el hombre en este caso lo que hacía era enchufaba el dispositivo, ya sea la cinta o la tarjeta, se cargaba eso en memoria y el monitor se encargaba de darle cuál sería el primero, de hacer un estilo de planificación. La planificación la hacíamos nosotros, porque en realidad íbamos poniendo esto, ¿sí? Cuento la historia de que yo no he vivido esto, pero sí he tenido oportunidad de leer y tener profesores, principalmente en maestría, donde comentaban cómo trabajaban con estos dispositivos, ¿no? Muy interesante, pero una tecnología hoy en día arcaica, ¿no? Bueno, los temporizadores, justamente, cuánto tiempo se le va a dar, las instrucciones privilegiadas e interrupciones. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ya empezamos a ver que el monitor, que empieza a tener esto de, che, acá estoy yo asomándome como sistema operativo, y bueno, tiene un poquito más de prioridad que la aplicación de un usuario, porque es el monitor el encargado de alguna forma de administrar algo, como por ejemplo los tiempos, ¿no? Bueno, ahí están viendo, por ejemplo, uno de los creadores de una de las grandes computadoras binarias que hubo en algún momento. Fíjense la cantidad de teclas, switches y demás que hay ahí dando vueltas, ¿no? O sea, algo computadora en nuestras manos, ¿sí? Como en un celular, ¿sí? Que no es solo un smartphone, es una computadora, no deja de ser una máquina que tiene procesador, tiene memoria, tiene un sistema operativo, tiene todo lo mismo que vemos en una compra, ¿sí? Bien, siguiendo un poquito, empezamos ya a evolucionar y ya llegamos a esto que ya estamos casi en el sistema operativo, porque la multiprogramación dio nacimiento a esta posibilidad de tener o sea, primero que necesitábamos de la memoria principal, ¿no? O sea, la memoria principal, llámese memoria RAM, ¿sí? Que es la memoria, justamente una memoria volátil, una memoria donde la información prevalece durante un tiempo, se va eliminando, por lo que el mismo sistema hoy en día lo va quitando, ¿no? Pero el hardware, si pierde energía, o sea, si perdemos corriente en el dispositivo, esa memoria queda totalmente limpia, ¿no? Se elimina todo. Cuando arranca nuevamente se vuelve a recargar, ¿sí? Todo el contenido que sea necesario en la memoria, ¿no? La posibilidad de multiprogramación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que puede albergar, que puede guardar, que puede mantener, ¿sí? Programas de usuarios, o sea, no solo un programa de usuarios, sino puede tener más de un programa del usuario, ¿sí? Que hoy en día es lo que tenemos, ¿sí? Hoy en día tenemos esto de la multiprogramación, porque podemos tener en la memoria muchos programas, ¿sí? Y a su vez estamos viendo esto de que trae aparejado la multitarea, porque empezamos a ver la posibilidad de tener, por ejemplo, ahora en este momento estamos con Zoom y seguramente alguno tendrá el Discord abierto, tendrá, no sé, el WhatsApp web, otras aplicaciones que no es más que un navegador, ¿sí? En el caso del Discord, una aplicación propia, y todo esto va llevando aparejado a tener la multiprogramación, ¿no? O sea, un usuario que tiene más de un programa al mismo tiempo, ¿sí? Bien, eso se empieza a ver aparejado ya por años. Estamos hablando, a pesar de que nuestra disciplina es una de las más jóvenes, ¿sí? Hablar de los 60 para nosotros es algo muy viejo ya, ¿sí? Pero es por la velocidad de evolución que tiene justamente, ¿no? Entonces, el CPU, que es nuestro procesador, empieza a ejecutar estas instrucciones de programas, ¿sí? Que ya van a ver un poquito más en detalle tal vez en arquitectura de computadores, las instrucciones principalmente desde el lado de lo que se llama el assembler, pero instrucciones donde empiezan a ocurrirse, son pequeñas líneas de código, vamos a llamar, que se van ejecutando, y esas son las instrucciones de los programas. El programa tiene un montón de líneas y bueno, se tienen que ir dando un montón de ellas. Entonces, cuando se encuentra justamente en ejecución este dispositivo, este programa, o sea, se convierte en un proceso, ¿sí? Se convierte en un proceso, entonces puede pasar de que este programa requiera, por ejemplo, buscar un archivo o grabar algo, o mandar imprimir, o mandar algo a través de un dispositivo, como puede ser una placa de red, un módem, ¿sí? Algún dispositivo de comunicación. Entonces, eso se denominan operaciones de entrada-salida. ¿Por qué operaciones de entrada-salida? Porque estamos hablando de una operación que está asociada con un dispositivo de entrada-salida.
como un módem, una impresora, puede ser un teclado, puede ser un monitor, son todos dispositivos de entrada-salida. Entonces, ¿qué sucede? La idea es que justamente cuando se empieza a realizar esta operación, fíjese, dice, en lugar de esperar a que termine la operación, se pasa a ejecutar otro programa. ¿Por qué plantea esto? Porque los procesadores son muy rápidos, eso es lo que tienen, los procesadores son veloces, pero los dispositivos de entrada-salida son lentos. Usted imagínense mandar a imprimir algo de 200 hojas y que tengan que esperar a que se terminen de imprimir las 200 hojas para poder continuar usando la computadora. Se volverían locos. O sea, ya se desesperan cuando mandan a imprimir y tarda un minuto en llegar la impresión. Bueno, digamos, el lograr eso fue algo muy importante y en algún momento, obviamente, era una de las características problemáticas. ¿Por qué? Porque uno largaba la ejecución, ¿sí? La operación entrada-salida se empezaba a dar y hasta que no terminara, no te devolvía la posibilidad de que se ejecute otro programa. Entonces el procesador se quedaba ahí esperando a que el dispositivo termine con su operación. Bueno, hoy en día, y en realidad la multiprogramación nos trae aparejado esta posibilidad de que no, de que mientras se está ejecutando esa impresión, yo pueda pasar a ejecutar otro programa. Entonces, ahí lo que se buscaba era maximizar la utilización del procesador, que el procesador no esté del vicio. Ese era el verdadero, lo que uno percibe, ¿no? Entonces, fíjense, ahí abajo pongo una característica, para mantener varios trabajos en memoria principal se necesita gestión de memoria, ¿sí? Eso es algo fundamental, ¿no? O sea, necesitamos gestionar la memoria cuando tenemos que tener varios trabajos en memoria principal. Entonces, eso es un agregado justamente que empieza a tener nuestro sistema operativo y hace que se lleve a una complejidad mayor, ¿no? Se empieza a programar para gestionar memoria. Claro, ya empezamos a tener justamente esto de gestionar memoria, empezamos a programar. Siempre estamos hablando de programación. En realidad estamos haciendo el uso a través de todo línea de código. Un sistema operativo son millones de líneas de código, cualquier aplicación son millones de líneas de código. Entonces, es la programación es la que hace que estas cosas realmente lleguen a funcionar correctamente. Y en esto aclaro algo importantísimo en la vida laboral, ¿sí? Programar es un rol del que tenemos los ingenieros en sistemas, ¿sí? Es un rol. Programar hoy en día está muy bien catalogado desde el punto de vista económico, podemos decir, porque se paga muy bien la programación hoy en día. Pero tengan cuidado con casarse y pensar que programando es de la única manera que voy a prevalecer, digamos, en este medio. ¿Por qué? Porque esto es cíclico. En algún momento el saber mucho de hardware era muy bien pago. Después el tener un muy buen conocimiento de administración del sistema operativo también. Luego fueron las redes. Hoy en día es la nube y son también la programación. Es el DevOps, ¿sí? El operador de desarrollo, aquel que tiene este conocimiento entre sistema operativo y desarrollo. El DevNet, el que sabe manejar redes y también sistema operativo. El que tiene la capacidad de ser DevSec, que sabe no solamente desarrollar, sino que también está orientado a la seguridad. Hoy hay muchos roles y no son únicamente los asociados a programación. Hoy está en boga y está ahí arriba, top, todo lo que sea programación, pero mañana puede cambiar y ser otro. Lo importante es que como ingeniero en sistemas tenemos la capacidad, ¿sí?, de estar en todos ellos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos las bases para poder interactuar en todos. En mi caso particular, mi experiencia es haber arrancado con desarrollo, hacer análisis funcional, ser tester, luego ser especialista en redes, luego dedicarme específicamente a seguridad, ciberseguridad, que es en realidad lo que estamos trabajando hoy en día, y lo que es auditorías de normas, ¿no? Fíjense el rango. Y a su vez gestiono un laboratorio donde gestiono recursos humanos. Tengo personal, tengo equipamiento, recursos de todo tipo, no solo, llámense hoy en día en vez de recursos humanos, talento, ¿no? Que es como se denomina. Pero hoy tenemos un montón, o sea, nosotros tenemos como ingenieros capacidades para
muchos roles, ¿no? O sea, que en realidad nuestras incumbencias es lo que nosotros podemos desarrollar. Exactamente, como dice Ignacio ahí también, una de las salidas hoy muy fuerte también tiene que ver con el análisis de datos, ¿sí? Todo el análisis de datos también conlleva hoy en día una necesidad en el mercado por esta masividad, ¿no? de información que hay dando vuelta y que nos permite mejorar procesos y algoritmos asociados, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a la realidad aumentada, bueno, a varias otras cosas que ya irán viendo con el tiempo en esta carrera. Bueno, quería echar un poquito de eso porque me parece importante los aspectos de ese tipo. Fíjense en lo que es la programación, ¿sí? Cuando uno habla de monoprogramación, sucede esta gráfica que están viendo allí, que es, primero entra un programa, por ejemplo, el programa A entra en ejecución, ¿y qué pasa? Cuando entra en ejecución, cuando decimos entra en ejecución es que estamos usando el procesador, ¿tá? Estamos usando el cerebro de la máquina. Entonces el cerebro está ocupado, trabajando en ese momento. Y en un momento vino una instrucción, mientras está ejecutando, está ejecutando un programa, el programa de A, que es del usuario A. Entonces cuando está ejecutando, llega una instrucción que dice, necesito mandar a imprimir algo. Entonces ahí entra en espera de la entrada-salida. ¿Qué significa? Que ya el procesador no hace nada porque está esperando que la impresora termine. Cuando la impresora termina, ¿sí? todo este tiempo que tardó, vuelve y le avisa de alguna manera al procesador, le dice, terminé, ¿sí? Entonces ahí, o continúa ejecutando el proceso A, que como es monoprogramación, va a seguir con el programa A, lo va a seguir ejecutando, y si ese programa vuelve a requerir una espera, vuelve a hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí estamos hablando de un programa, es el programa A, no hay otro programa. Hasta que el programa A no termine, no libere el procesador. Fíjense qué pasaría en este caso si entro en un bucle infinito. Un bucle infinito ya lo van a ver cuando empiecen a desarrollar, ¿sí? Cuando empiecen no, ustedes han visto, perdón, algoritmo, y han visto ACO también, está bien, ustedes han visto ACO, estoy hablando como si no lo hubiesen visto. Va. Y algoritmo, en esas materias, ustedes justamente les debe haber tocado sin querer en algún momento entrar en un bucle infinito independiente que hoy lo pueden cortar. Bueno, en ese momento teníamos este problema, ¿no? Este inconveniente. Entonces, tenemos que ver cómo podemos mejorar este manejo, porque acá hay involucrada memoria y el procesador. Acá lo que buscamos es maximizar. Entonces, ¿cómo lo maximizamos? Lo maximizamos de esta manera. Si yo tengo 3 programas, se verían así, los programas en forma independiente. Ahora, si yo tengo la capacidad de multiprogramación, ya cambia la historia. La multiprogramación me permite que en la línea de tiempo yo pueda, por ejemplo, empezar a ejecutar al programa A, y cuando el programa A quiere ir a buscar o a hacer algo con un dispositivo de entrada-salida, llamo al programa B. Entonces, entra el programa B en ejecución. Mientras tanto, el programa A está haciendo lo que corresponde allá en la impresora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el programa B empieza a ejecutarse y el programa B en un momento dice, necesito grabar algo en un dispositivo. Entonces, empieza en ese momento a grabar y ahí, ¿qué es lo que hace? Puedo empezar a ejecutar el programa C. Entonces, fíjense cómo he ganado el tiempo de uso del procesador, porque ahora ya puedo usar sin ningún problema esto, y esto va a continuar. Obviamente que va a haber aquí, a lo mejor un tiempo de espera o no, y puede darse que que termine, como en este caso, terminó, ¿sí? La espera, ¿sí? Y ahí viene el siguiente. Ahora, si yo veo esto como una línea de tiempo, esto se tendría que ejecutar durante tantos segundos y este empieza cuando termine. El programa B va a empezar cuando termina el A, desde el punto de vista de la monoprogramación. En cambio, desde el punto de vista de la multiprogramación, no hace falta esperar a que termine A. Entonces, esto es lo que hemos ganado con la multiprogramación, ¿no? Multiprogramación o multitarea, se ejecutan varios procesos en forma alternada para aprovechar los tiempos muertos del procesador. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Lo que uno busca es que el procesador no esté al vicio. Esa es la realidad. Bien, por último, como parte de la evolución, ¿sí? Lo último que aparece tiene que ver con esto de los sistemas de tiempo compartido, que ya es no la programación de un solo, o sea, la multitarea, muchos programas ejecutándose por un propio usuario, sino poder abastecer a múltiples usuarios, ya no un usuario, sino muchos usuarios. Entonces, ya tenemos muchos usuarios que tienen que acceder al mismo dispositivo. Esto en algún momento fue el gran boom, eran los mainframes.
eran grandes servidores, y era la manera en que se trabajaba. IBM fue precursor de esto y durante muchos años fue prácticamente el único que había dando estos sistemas y estos soportes. Cuando nació la PC, IBM con esta tecnología cayó totalmente a tal punto que muchos operadores de esos equipos quedaron prácticamente en la calle porque ya no había nadie que los usara. Entonces había que refuncionalizar a esas personas para que sepan manejar equipamiento nuevo, ¿sí? Eso, digamos, es lo que les comentaba hace un rato, que uno no se tiene que casar con una tecnología porque esto va evolucionando, entonces uno tiene que acompañar a la evolución, ¿sí? Bueno, implementa multiprogramación también, porque no es solamente que tengo a todos los clientes, tiene que estar el servidor atendiendo como si fuese un solo usuario, pero son muchos usuarios y tiene que atender justamente a todos ellos darles un pedazo de procesador a cada uno, ¿sí? O sea, un tiempo, ¿no? Un pedazo me refiero a un tiempo. Entonces, usuarios solicitando servicio al mismo tiempo, cada usuario dispondrá en promedio 1 sobre n del procesador. Si yo tengo 10 usuarios, al menos una vez, ¿sí? De 10, una vez me va a tocar a mí. Esa sería un poco la idea. Bueno, eso es lo que busca la multiprogramación, que haya alguna manera equitativa de que cada uno tenga al menos un tiempo para su procesamiento. Después nos vamos a encontrar con un montón de otras, con un montón de otras problemáticas, ¿no? Que, por ejemplo, está bien, de los 10, al menos una vez me toca a mí, bueno, pero ¿por cuánto tiempo me toca a mí? Porque ¿qué pasa si yo agarro y me acaparo el procesador? Entonces, bueno, ahí vamos a entrar justamente que en este sistema de tiempo compartido, digamos, donde podemos tener muchos usuarios, hay que empezar a manejar otras cosas, que cuánto tiempo le puedo otorgar o qué prioridad le doy a cada usuario para que todos puedan tener al menos algo, ¿no? Entonces ahí entra la eficiencia, ¿sí? Sí, Gastón, levantaste la mano. Sí, profe, una No, pregunta. ¿Cómo se conectaban las dale. computadoras al servidor en esa Bueno, época? bien, en esa época se utilizaba un sistema tipo red, podemos decir, en realidad era otro tipo de cableado, se usó un cableado de interfaz más de monitor, así como el cable VGA, ¿viste? Es uno azulcito que tiene una forma trapezoidal y tiene un montón de puntitos. Digo esto porque capaz que todos ustedes usan HDMI, ¿sí? Entonces, el VGA, una interfaz de ese tipo, eran máquinas bobas, o sea, eran PCs que en realidad no tenían procesador, no tenían memoria, tenían interfaz gráfica, nada más, era una pantalla, teclado, hasta que nació también el mouse, eso llegó a su tiempo, o sea, en una época era solo teclado, eso se interfaceaba con el equipo y se llamaban terminales, ¿sí? Terminales boba, esos fueron los primeros. Entonces, el servidor era el que hacía todo, tenía la memoria, tenía absolutamente todo, entonces lo único que hacía era procesar lo que vos le tirabas por teclado, él procesaba y tiraba una imagen. Cuando hablo de imagen, no se crean que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, era todo tipo línea de comando, ¿sí? Les pongo la línea de comando esta, como por ejemplo, bueno, ustedes están viendo ya la del Linux seguramente. Este es un tipo de comando, por ejemplo, de un Windows, y por ejemplo, bueno, acá tengo una máquina virtual con un Linux, o esta, ¿sí? O sea, ahí está, ahí tienen, por ejemplo, dos interfaces de las que eran antes. Y es más, acá tenés la suerte de verlo en grises y negro, ¿no? El fondo. Pero antes, en realidad, ¿qué es lo que era? Y era un verde, un ámbar, que se llamaba, o tipo amarillento eran los monitores, era horrible, ¿no? Por ahí hay algunos dando vuelta, en la facu también teníamos. Y ese era tu interfaz, ¿sí? Entonces todo era procesado en el servidor, todo se daba allá. Por eso tenías este caso así. Hoy en día tenés también múltiples usuarios, porque tenés un montón de usuarios que se conectan a un equipo, ¿no? O sea, hoy también, pero bueno, en ese momento las terminales eran bobas, o sea, no tenían esto. Después fue evolucionando, tuvimos las terminales que se llamaban los clientes livianos, empezaron a tener ya algo, después hubo clientes pesados que empezaron a tener ya memoria y capacidad de almacenamiento. Después tuviste ya la PC que es independiente de un servidor. Hoy en día tenés una máquina que es independiente del servidor. Sin embargo, el sistema de tiempo compartido sigue estando. O sea, se conectaban como si fuera
la línea de teléfono fijo, básicamente, del servidor, o tenían que ir a un lugar específico. Bueno, donde- eso ya me estás hablando de conexiones de tipo remota, ya evolucionaste más vos todavía. En un principio era todo cableado interno, ¿no? Después sí, después evolucionó con la llegada de conexiones de tipo módem, digamos, porque estamos hablando de los años 60, pocos años también de tener telefonía, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo. Luego, cuando ya la telefonía aparece, empiezan a existir esto que se llaman los modems, los moduladores de moduladores, y ahí ya sí empezás a tener otro tipo de tecnología que te permitía acceder en forma remota. Pero ahí ya evolucionaste, ya no hablamos de terminales bobas, ¿sí? Ya teníamos clientes un poco más pesados, ¿no? Porque tenían otro tipo de info, ¿no? Luego sí, luego aparecen, primero estaban los modem con la tecnología Dial-Up, que, bueno, en mi caso a mí me tocó, nosotros, la BBS, que es un producto de la UTN, donde tenemos nuestros correos electrónicos, no los de ustedes, sino el correo electrónico primero que hubo en la facultad, fue una de las primeras que hubo acá en Córdoba, y usábamos, digamos, el modem que vos tenías que, o usabas el modem o usabas el teléfono, ¿sí? Hasta que, bueno, eso evolucionó y llegamos al ADSL, ¿no? El ADSL, que es lo que usamos hoy, que tenemos la división, digamos, de alguna forma, de la frecuencia. Entonces vos tenés por un lado datos y por otro lado tenés voz. Y por eso es que podés tener sin ningún problema el teléfono y podés tener datos también. Y ya está desapareciendo también porque el teléfono está de a poquito siendo historia, ¿no? O sea, reemplazado totalmente por los celulares y demás. Y veremos cómo evoluciona esto, ¿no? Pero hay una evolución mayor a esos años. Ahí está dándose una evolución mucho mayor. Podemos empezar a hablar mucho más de esto. No nos adentramos mucho más, porque es simplemente como para tener una noción de la historia de cómo se llegó a lo que hoy tenemos prácticamente, ¿no? Bien. Bueno, continúo así Profe, avanzando. una consulta. Sí, dale, Agustín. En esos casos, por ejemplo, que estaba el servidor y los usuarios, Sí. donde el procesador se dividía en uno sobre n. Uh-huh. Dentro de ese n, el servidor contaba con un usuario, porque también me imagino que requería un tiempo de procesamiento o algo por el estilo. El procesador es quien, perdón, el sistema operativo. El servidor. Perdón, me dijiste si no. No, el servidor pues, y los clientes. Dentro de Bueno. ese esquema, por ejemplo, esa fotito que aparecía, ¿el servidor Bueno, cuenta como sí, uno sí. de los n o no? Claro, no. El servidor es un sistema operativo. El servidor tiene el sistema operativo. Él es quien administra. Él no es un usuario del servidor. Él es quien brinda el servicio. Y el sistema operativo gestiona. No era o sea, a ver, sí tenía uso, pero la división se hacía entre los otros 10. Porque el sistema operativo siempre tiene que estar manejándose. El sistema operativo siempre está consumiendo procesador. ¿Está bien? O sea, hoy en día lo mismo. No hace magia. El sistema operativo... Claro, iba a eso. Claro, Sí, pero no se divide en el la N división porque... No, porque del uso. si lo metes en el N, ya se te distorsiona, porque todos tienen esa función. Todos necesitan que el sistema operativo es quien va a decidir, por ejemplo, quién es el cliente que sigue, y esas decisiones las tiene que estar tomando. Si tenés en cuenta el N del sistema operativo, estás en el horno. Por eso se divide normalmente el tiempo de usuario y el tiempo del sistema operativo. ¿Está bien? Bien, genial, quedó claro. Perfecto. Bueno, sigo entonces. Vamos con las características de los sistemas operativos modernos, que no es que son de ahora, son de los 60 en adelante, ¿sí? Sistemas operativos modernos, se les denomina así desde esas épocas. Hoy serían los modernos, pero en realidad seguimos teniendo estas características. Hay evoluciones, pero siguen siendo usadas las mismas, muchos de los mismos algoritmos de las épocas, a lo que pasa es que han evolucionado un poco más los algoritmos o se han estado combinando. Estas son las características principales. Si a mí me preguntan, ¿cuáles son las características de los sistemas operativos modernos? Ahí las tenemos. Arquitectura, micronúcleo, microkernel, ¿sí? No núcleo, sino micro, algo más pequeño. Multihilos, múltiples posibilidades de que un proceso se divida en varios pequeños procesos, le vamos a llamar, porque vamos a después entender que son como subprocesos. No, Joaquín, no es
La BIOS es hardware. El microkernel es parte del, o sea, el microkernel está de alguna forma en el sistema operativo, estamos hablando, ¿sí? Y es algo que se carga después en algún momento en las funcionalidades en el procesador, ¿está bien? Eso es el núcleo, pero no es parte de la BIOS. La BIOS es algo propio de una placa, de un hardware puro. La BIOS arranca, y usted lo tiene que haber visto en ACO. La BIOS arranca, es el sistema de entrada-salida básico, arranca y llega a un punto en el cual busca el sistema operativo, o sea, carga el núcleo, el microkernel, ¿sí? Y le da el poder, la potestad, y le dice, hacete cargo vos de ahora en adelante. Y la BIOS desaparece, o sea, ya no entra más en juego. Entonces entra a jugar ahí el sistema operativo, ¿sí? Es eso, simplemente un sistema de arranque, prácticamente, ¿no? Donde corrobora que esté el DIC, que esté la memoria, que esté el procesador, que estén las cosas funcionando, que tenga un teclado, que tenga ciertos recursos, ¿sí? Eso es lo que se suele denominar el POST, ¿sí? Que es justamente las pruebas, y después busca en el sistema, en el medio de almacenamiento que corresponda, el sector de arranque que se denomina, saca la información allí, la carga en memoria, y ahí tendríamos nuestro kernel, ¿no? Nuestras pequeñas funcionalidades. Después tenemos el multiprocesamiento simétrico, esto es la capacidad de tener procesos justamente en paralelo, sistemas operativos distribuidos, que es algo que hoy se usa bastante, porque hoy ustedes usan un celular y, por ejemplo, acceden a archivos que no los tienen en su propio aparato, entonces tienen algo distribuido, está, por ejemplo, el almacenamiento, y el diseño orientado a objetos, ¿no? Que es lo que ha permitido el crecimiento y la modularidad de los distintos programas, principalmente el sistema operativo. Entonces, si nos metemos un poquito hacia adentro de cada uno de ellos, veamos el primero, ¿no? La arquitectura de micronúcleo. A ver, antes de seguir, denme un segundo, vamos a, les voy a pedir que entren un segundito a la UV, ¿sí? Antes de continuar, que entren a la UV, y que se vayan por favor al 2K11, a la solapa del teórico, ¿sí? Ahí tienen en este momento hay un pequeño cuestionario, ¿sí? Hay un pequeño cuestionario que tienen 5 minutos para completar, ¿sí? Así que corto ahora este segundito, mientras ustedes hacen ese pequeño cuestionario, ¿sí? Del 2K11. Hago este pequeño lapsus. Uy, se me ponen todas las partes del Zoom. A ver. Acá está. Vamos en chat. Bien. No, Juan Esteban, no te contesté esa pregunta porque nos iríamos ya del tema y se me va a hacer muy largo. Es muy interesante lo que estás planteando, cuál puede ser la predicción de uno o de otro para el día de mañana, pero bueno, prefiero no meterme en ese aspecto porque sé que da para una charla interesante y profunda, y nos guía un poco del tema. Por eso no contesté y no continué esa pregunta, ¿no? Bien, bueno, por favor hagan ese pequeño cuestionario, así ya tengo. Bien, ya está, estamos 81. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, y por otro lado, ya que estamos, recuerden, pongan el presente así, numeral legajo, numeral presente, ¿sí? Muy bien. Eso, después de que hagan el cuestionario, lo ponen ahí. Bien, sigo entonces. En la arquitectura micronúcleo, entonces, asigna, la idea cuál es, era un bollo de funciones, ¿no? En algún momento la idea cuál es, asignar justamente pocas funciones que sean las principales a ese núcleo,
incluyendo lo que se llaman espacios de direcciones que van a estar asociadas a mover a lo que es el almacenamiento temporal. Vamos a ver también que hay un concepto de memoria virtual, que vamos a ver de qué se trata después. Esta comunicación entre los procesos, porque los procesos no son procesos que trabajan solitos y hacen solo algo y no se comunican un proceso, y ahí entran funciones principales, como por ejemplo la seguridad entre un proceso y el otro. Que no vaya a venir un proceso, por ejemplo, ese virus, que quiera acceder a un proceso de un usuario y, por ejemplo, alterar la información que tiene. Y la planificación básica. Bueno, ¿a quién le toca? A mí, a vos, ¿a quién le toca el siguiente? Sí, Gastón, tenés la mano levantada. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Qué es lo que era el núcleo y para qué servía? O sea, ¿de qué estaba compuesto el núcleo? Ahí está, es lo que estamos hablando, mira, en este momento, Gastón. Justo estoy con ese tema. Micronúcleo es que es más pequeño, y núcleo es lo mismo, eran todas las funciones del sistema. O sea, por ejemplo, vos tenías que gestionar un archivo y estaba dentro del núcleo. Vos tenías que, te doy un ejemplo básico, ¿sí? Básico. Cuando teníamos Windows 95 o Windows 98, para no irme más atrás todavía, Windows 3.11, por ejemplo, Windows 95, que es muy parecido a lo que ves hoy, ¿sí? Vos, por ejemplo, antes de que surgiera el plug and play, ¿sí? Ya vamos a ver que el plug and play, porque lo vamos a nombrar, vos enchufabas un mouse y no alcanza, hoy si tenés un mouse nuevo, lo enchufás en la compu, tenés que hacer algo, nada. El sistema operativo dice, tengo un mouse nuevo, listo, se acomodó y empezás a usar el mouse. Antes vos enchufabas el mouse, tenías que poner un CD o un disquete, dependiendo, y tenías que instalar el driver. Esa funcionalidad, para que el sistema operativo la reconozca, la tenía que meter prácticamente en el núcleo. Entonces la metías y tenías que reiniciar tu computadora para que el sistema operativo tuviese esa función y la pueda ejecutar. Eso era en las épocas esas. Al separarse y al generar en algún momento el micronúcleo y poder separar de tal manera tanto las funcionalidades, la instalación, la gestión de un driver, de un dispositivo de entrada-salida, vos lo pones y no tenés que reiniciar el equipo. ¿Por qué? Porque es algo externo al núcleo. Entonces, fíjate vos la gran diferencia, ¿sí? Antes, por ejemplo, agregabas un procesador, porque vos siempre existieron computadoras donde pueden tener varios procesadores. Vos agregabas un procesador a tu computadora y tenías que reinstalar el sistema operativo para que lo reconociera. Imagínate tener que hacer algo como eso hoy en día en producción. A nadie se le ocurre una historia así. Nadie se animaría a tener que reinstalar algo en producción. Al contrario, ni a palo reinstalar un sistema que está en producción. Es más, como dicen muchos, si anda, mejor no lo toques, ¿viste? Entonces, en esa época vos tenías ese inconveniente. Está bien, tenías que apagar la máquina, poner el nuevo procesador, emprender la máquina, pero reinstalar el sistema operativo. Hoy en día, eso ya no es necesario. ¿Por qué? Justamente porque el núcleo del sistema operativo tiene la capacidad de ser tan pequeño que no necesita esa información en el núcleo. Es algo que orbita, ¿sí?, sobre ese núcleo. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, sí, perfecto. Gracias, Gastón. No me acordaba el nombre, si era Gastón o quién me había preguntado. Bueno, entonces, el sistema operativo proporciona servidores, o sea, pequeños procesos, digamos, o sea, o muchos procesos, vamos a ver qué hay, que se ejecutan en modo usuario, y el micronúcleo los trata como cualquier aplicación. Fíjense, o sea, empieza a tirar procesitos, ¿sí? Pero a todos los va a tratar como una aplicación más. Eso es lo que va a hacer de alguna forma el micronúcleo. El micronúcleo simplifica la implementación, brinda flexibilidad, trata de igual modo los procesos locales como remotos. O sea, es lo mismo que vos estés ejecutando algo en forma local o que estés en una máquina en China tirando una petición. Ejemplo, que estés ejecutando el navegador
en un servidor, vos estés parado en el servidor web de Google, estás ahí en la máquina, y vos tiras algo en un navegador, una búsqueda, es lo mismo, te va a atender igual a ese equipo local como a alguien que esté en otra parte del mundo accediendo al mismo servidor, haciendo una consulta a Google, ¿sí? Entonces, atiende igual. Para él son todos iguales, ¿sí? Son todos procesos iguales. Entonces, los servicios se van a empezar a dividir y a diferenciar entre lo que es procesos clientes y procesos servidores. ¿Qué es lo que usan hoy? Hoy todo lo que van a hacer ustedes, programar, es lo que se llama cliente-servidor, ¿sí? Entonces, van a tener mucho en la parte del cliente, por ejemplo, en un navegador, yo pongo una página y en la página pongo un número de documento, ¿sí? Pongo un número de documento. Bueno, la pregunta es, ¿dónde valido si ese número de documento son números o no son números? ¿Lo puedo validar del lado del servidor o lo puedo validar del lado del cliente? Por ejemplo, ¿qué significa? Pongo un número, pongo el número, pongo 82, ¿sí? Entonces, supongamos que es el lado del servidor. Entonces, ¿qué hace la página esa? Manda, ¿sí? Manda la petición al servidor, el servidor controla si esos 82 son números. Ah, sí, son números, listo, entonces manda una respuesta, ¿sí? Con el dato, por ejemplo, de a quién pertenece ese número de DNI. Supongamos que ahora no, que en vez el cliente se equivoca y pone, en vez de 82, pone 72 y una letra A. Entonces manda la petición esa, llega al servidor y el servidor dice, no, es todo un error. Entonces manda una respuesta al cliente diciéndole, te equivocaste, pusiste mal el DNI. Pero también lo podemos haber puesto del lado del cliente, por ejemplo, con un JavaScript, ¿sí? El caso de recién, por ejemplo, tecnología como PHP. PHP hace del lado del servidor. JavaScript lo podemos hacer del lado del cliente. Entonces, ¿qué haces? Pones los dos acá del lado del cliente y verificás si lo que pusiste es o no numérico. Entonces, antes de que salga la petición, controlas si lo que tenés es todo numérico o tenés alguna letra. Si tenés alguna letra, no sale la petición. Directamente le dice el usuario, tenés mal puesto el número de documento, ponelo correctamente, ¿sí? Y con eso resolvemos un problema como, por ejemplo, el sobrecargar la navegación, ¿sí? Los enlaces, ¿sí? El tema de la comunicación. Bueno, eso hoy en día hay un montón de tecnologías, ¿sí? Y ustedes se van a ir viendo con eso, ¿no? Sí, es cuestión de que el cliente-servidor trae aparejados ciertos problemas de seguridad que están en muchos casos resueltos, ¿sí? Lo que pasa es que hay que usarlo, ese es el problema. Que lamentablemente en la modalidad en que ustedes van avanzando con su carrera, por ahí la seguridad como que no se ve profundamente. Por ejemplo, el hecho de mandar la información cifrada, ¿sí? No tengo que usar más HTTP, tengo que usar HTTPS para mandar la información, porque eso ya me da un nivel de seguridad, ¿sí? La forma en que mando los datos, no puedo mandar la forma en dato de texto, lo tengo que mandar en lo posible también cifrado, con algún tipo de codificación, ¿sí? Bien, él dice, bueno, tengo una pregunta ahí, la voy a leer. ¿El micronúcleo daría prioridad a una instrucción del sistema operativo antes que una instrucción de la aplicación o no es tarea del micronúcleo? A ver, el sistema operativo, a través del planificador, que es parte del micronúcleo, ¿sí? Del planificador, es quien va a decidir a quién le toca, ¿sí? Es el propio sistema operativo, que si hay instrucciones del sistema operativo, es muy probable de que tenga o no más prioridad. Va a depender de un montón de casos. Hay un montón de variables para poder decir si esto va a ser así o no. Puede ser que el sistema operativo requiera, pero en realidad está todo armado para que espere a que termine quien está ejecutándose en ese momento y después entra él a procesarse. Por ejemplo, el planificador entra cada rato al procesador para poder decirle al procesador quién es el que sigue en la ejecución, ¿sí? Entonces le entra a darle la información para decirle, mira, este es el que sigue, acá es quien debería continuar. Entonces hay un planificador dando vuelta que va a estar entrando. Y es parte de él, ¿sí? Es parte de este planificador el decidir quién es la aplicación que sigue, o en realidad no la aplicación, quién es el proceso que sigue. Porque a lo mejor los procesos que sigan son todos, tienen una alta prioridad de la misma aplicación. Te pongo un ejemplo. Va a tener más prioridad un streaming, ¿sí? O sea, un envío de información de videollamada, o esto que estamos usando por ahí como Zoom, que, por ejemplo, un dato que envíes por un correo electrónico, ¿sí? A nivel de comunicación, y tiene que llegar mucho más rápido esto que estamos haciendo, porque si no, si se perdieran datos cuando yo estoy acá hablando, cuando estoy moviendo mi mano, cuando estoy haciendo algo,
lo que vos vas a obtener es una persona robótica, ¿no? Que se va a ver una imagen acá y el siguiente frame lo va a ver con la mano en otro lado. Entonces, no sería muy bien visto, digamos, y no sería una buena experiencia de usuario. Entonces, sí tenés esto de la planificación de los procesos, ¿sí? Bien. Sigo, así avanzamos un poco, porque hoy necesito terminar con esta unidad como sea, si no le voy a tener que dejar, para que vean ustedes, varias cositas, ¿sí? Los multihilos, que es otra de las características, cada una de estos los vamos a profundizar mucho más, pero necesito que ahora vayan entendiendo lo que estamos hablando, ¿sí? Así que está bueno de las preguntas que van haciendo, en algún caso capaz que no las vaya a contestar y las deje para más adelante, ¿sí? El programa no es más que fíjense, conjunto de instrucciones dados en una secuencia lógica y con un objetivo. Es línea de código, ¿sí? Es un programa es algo estático, algo que yo tengo en la máquina, ¿sí? Todo lo que ustedes hicieron en algoritmo es un programa, pero cuando presionan F5, se produce algo fogoso ahí atrás, raro, que es el sistema operativo que entra en juego ahí. Y agarra esos códigos y los tiene que poner en la memoria, y tiene que darle lugar para que sea procesado, y tiene que buscar los archivos que están en el disco con esas líneas de código para poder llevarlo, y tiene que marcar un montón de registros que son como, no sé, como una planillita que dice, lo siguiente es esto. O sea, hay un montón de cosas donde entra en juego esto de tirar justamente leña y que esto empiece a trabajar de alguna forma, ¿no? Empieza a surgir lo que necesitamos, que entren a calentarse los motores del procesador. Entonces, cuando ese programa entra en ejecución, en realidad lo que se ha creado es lo que se llama un proceso, ¿sí? Y puede ser uno o muchos procesos. Porque si ustedes agarran un administrador de tareas, van a ver que tiene un montón de veces Chrome, si están usando Chrome. Y en realidad ustedes tienen una aplicación que se llama Chrome. ¿Cómo puede ser que tenga un montón de veces Chrome? Y bueno, porque en realidad son muchos procesos creados por la misma aplicación, ¿sí? Bien, entonces el programa en ejecución empieza a tener lo que se llaman estados y recursos asociados. Cuando hablo de recursos, memoria, procesador, el hecho de la asignación del bus para cuando la información tiene que ir de un dispositivo al otro. Bueno, empieza a haber recursos asociados. Y estado, ¿por qué? Porque el proceso puede estar siendo ejecutado, puede estar esperando a que se ejecute, ¿sí? Puede estar esperando eso. Entonces, hay distintos estados que ya los vamos a ir viendo. Un programa puede de alguna forma tener un solo proceso, puede tener muchos procesos, ¿sí? Que en realidad no le vamos a llamar muchos procesos, vamos a decir que es un proceso que dispara hilos, ¿sí? Que tiene como subprocesos, vamos a plantearlo así. El multihilo, técnica donde un proceso ejecutando una aplicación se divide en hilos. Se ejecuta concurrentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, muchos procesadores, puedo tener tal vez un hilo en cada procesador. Interesante. El hilo es un contexto de ejecución que se planifica de manera independiente. ¿Qué me dice esto? Y que así como planifico procesos, también puedo planificar los hilos. Y puedo llegar a estar poniendo un hilo en un procesador, otro hilo en otro procesador, al mismo tiempo. Y se está ejecutando prácticamente en forma paralela todos los hilos de un mismo proceso, de una misma aplicación, ¿sí? Se ejecutan de manera secuencial. Esto es secuencial si vamos a ver cuando tengamos un monoproceso, vamos a ver los casos de monoproceso y de muchos procesadores. Nos vamos a focalizar más en el monoproceso, porque en realidad ahí donde se entiende mucho mejor parte de esto. Es el hilo cuando empieza a ejecutarse, puede ser interrumpible, a ver que sí o no, y el procesador puede ceder el turno a otro hilo en algún momento, o sea, en vez de a otro proceso, a algún otro hilo. El proceso es un conjunto de uno o más hilos. ¿Qué es un hilo? Un hilo es un subproceso, es como un programa es líneas de código, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, cuando vos pongas F5, ese programa se crea lo que se llama un proceso. Está buena esa pregunta, no la voy a explayar, se la dejo más para que la lean, pero les tiro una noción. Cuando el proceso se crea, ¿qué significa que el proceso se cree? Significa que el sistema operativo le pudo dar memoria, que vio que tiene capacidad para poderlo ejecutar, que tiene la posibilidad de crear las variables necesarias, genera lo que se llama una pila, ¿sí? un stack de las instrucciones que tienen que ejecutar, un contador, pequeño registro donde dice cuál es la siguiente instrucción que se tiene que... Todo eso es parte de un proceso. Eso es un proceso, ¿sí?
Bien, ¿qué es un hilo? Bueno, es más chiquito, eso mismo pero más chiquito, donde un mismo proceso está dividido en varios hilos y es más chiquito. Ya vamos a ir viendo, cuando veamos prácticamente la unidad de proceso, ahí nos vamos a meter en la mitad de la unidad de proceso es hilos, ¿sí? Ahí vamos a ver lo que son los hilos. Bien, objetivamente es eso, es estos otros recursos que te estoy diciendo, ¿no? Claro, exactamente, Gastón. Comparte los recursos entre todos los hilos, comparten recursos que son del proceso. Es como que tiene un papá, ¿no? Y comparte los recursos del papá, pero cada uno de ellos tiene recursos propios también. Tiene sus propios recursos. Pero comparten, algunos recursos los comparten porque está el proceso este padre que los ha creado. ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto. Dice lo mismo que el multithreading 7. Sí, el multithreading es en realidad multihilos. Eso significa, ¿está bien? Que hace el núcleo CPU, salgan dos hilos. Exactamente. Estamos hablando en eso, ya yendo a tecnología, ¿sí? Bueno, acá no me meto mucho más. Vamos a lo que es multiprocesamiento, perdón, quiero meterme en lo que es multiprocesamiento simétrico. ¿Qué es lo que estamos hablando? Muchos procesadores, una memoria compartida, un bus de sistema que tiene la capacidad de poder llegar a todos los procesadores. Entonces, tenemos muchos procesadores, comparten esa misma memoria y obviamente comparten los dispositivos de entrada-salida. Por ejemplo, una impresora compartida, ¿sí? Procesadores tienen esa capacidad de estar interconectados. No nos metemos en cómo es el hardware de interconexión, sino que va a haber una comunicación. Yo puedo tener procesadores y puedo tener hasta diferentes maneras de asignar a los procesadores por técnicas como round robin, que es una que vamos a ver más adelante, donde le doy un poco de espacio a cada una, o usando estadística para ver quién es el que menos sobrecargado, menos sobrecargado está, entonces le asigno los procesos a ese. Bueno, hay muchas técnicas que están relacionadas a algoritmos que permiten mejorar la eficiencia justamente del uso de todos los procesadores. Y todos esos procesadores pueden ejecutar las mismas funciones. ¿Qué significa? Tienen la capacidad todas de ejecutar el micronúcleo, ¿sí? Entonces todas tienen el mismo micronúcleo, ejecutan lo mismo y por lo tanto pueden hacer y dar las mismas funciones, ¿sí? ¿Qué ventajas va a tener frente a un solo procesador el tener muchos procesadores? Y acá tenemos el rendimiento, ¿sí? Algo sumamente importante. Algunas partes del trabajo pueden ejecutarse en paralelo y obviamente no es lo mismo que, a ver, si yo me pongo a ver el tiempo que tardamos en hacer la cola en un supermercado, si somos 3 personas haciendo la cola, el primero está atendiendo a 6, por lo tanto el primero no cuenta. ¿Por qué? Porque el primero llegó, está siendo atendido ya en ese momento, pero los otros dos, todavía su tiempo de espera es alto, porque tienen que esperar a que el primero salga. Ahora, si yo pongo 3 cajeros, puedo atender a las 3 personas al mismo tiempo. Por lo tanto, el rendimiento del tiempo es mucho mejor, ¿sí? Obviamente, la experiencia de usuario es mejor. O sea, tengo un montón de otras ganancias. Sí, a nivel de el dueño del supermercado, tengo costos. Tengo 3 personas que tener, tengo 3 sueldos, tengo 3 problemas, ¿sí? Bueno, con el procesador pasa lo mismo. Tengo un procesador o tengo 3. Si tengo 3, y bueno, obviamente que el costo es superior, pero tengo ganancias en el rendimiento, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver lo que es el rendimiento. La disponibilidad, en algunos casos, esto no es en los equipos que normalmente usamos nosotros, pero en los equipos que trabajan con multiprocesamiento simétrico a nivel de servidores y a nivel ya de mayor escala, el hecho de que se rompa un procesador o que tenga muchas computadoras trabajando como si fuese una sola, que se rompa una, y bueno, yo sigo teniendo disponibilidad. El fallo no hace de que se detenga la máquina. Sigue funcionando, ¿sí? El equipo sigue funcionando. En nuestras máquinas residenciales, nuestras PC, nuestras notebooks, si se rompe el procesador, estamos en el horno, ¿sí? O sea, no anda directamente. Bueno, pero hay equipos que tienen la capacidad de disponibilidad. Entonces, el multiprocesamiento simétrico tiene esto, tiene la disponibilidad, que principalmente se ve, ¿dónde? En supercomputadoras o donde tenemos muchas computadoras a través de una red conectadas, ese es el bus, ¿sí? Conectada, y que se rompa una computadora no va a afectar a que la cosa siga funcionando. Va a disminuir el rendimiento porque se rompió una, pero sigue funcionando. Entonces, mientras más núcleos, tengo una pregunta, mientras más núcleos tenga el procesador, más procesos puedo tener al mismo tiempo. Sí, Federico, siempre y cuando las tecnologías permitan eso, porque hay que ver no solamente que tengas mucho. A ver, vos podés tener muchos procesadores,
pero también depende de los algoritmos que se usan. Ejemplo, vos podrías llegar a la cola del supermercado donde tenés 3 cajeros y podrías ir a cualquiera de las cajas. O a lo mejor no. A lo mejor tenés que ir, qué sé yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, el otro día vi en el Dino, que es, sí, el supermercado que está en el Dino, hacen una sola cola, y hay un montón de cajeros, y hay alguien que va diciendo te toca allá, o hay una luz de color que indica quién es el siguiente que va a atender. Vos elegís la cola que querés, entonces fíjate que hay un algoritmo distinto, sin embargo, a lo mejor en los 2 casos tenés 3 cajeros. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? El hecho de que tengas más núcleos, ¿sí? Justamente que tenga más núcleos significa que puede tener el microkernel, ¿sí? Entonces voy a tener muchos microkernels ejecutándose y voy a tener la posibilidad de tener muchos más procesos, ¿sí? De poder ejecutarse. Pero dependen de un montón de cosas, no solamente del hardware, depende del sistema operativo que tenga la capacidad de saber y entender que tiene muchos procesadores también, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que entiendan, que no es, le pongo más memoria y la máquina anda más rápido. No, que le ponga más memoria no significa que la máquina va a andar más rápido. También hay que ver un montón de otras variables, ¿sí? Eso es lo que quiero plantear. Pero sí vas a ganar, obviamente, cuanto más procesadores tengas, más posibilidades vas a tener. Depende también de que tengas más caché en el procesador, bueno, un montón de otras cosas más, ¿sí? Crecimiento incremental. ¿Por qué? Y porque si tengo la capacidad de agregarle más procesadores, y voy a poder ir creciendo, ¿sí? De una manera hasta exponencial por ahí. Por ejemplo, si yo puedo decir que cada computadora es un procesador, ¿sí? Y puedo hacer un sistema operativo que lo que haga sea distribuirse en un montón de computadoras, imagínense si yo ese sistema operativo lo enchufo a la red de Internet y hago que todas las computadoras que están conectadas en este momento en Internet sean parte del procesamiento. Y fue más que exponencial el crecimiento. Millones y millones de computadoras en este momento aportando algo. Fíjense las cosas que se podrían hacer si hiciéramos eso. Por ejemplo, un ejemplo interesante de esto, ¿sí? Del crecimiento incremental, es lo que hace el changuito este que junta dinero, no me sale de Santiago, creo que se llama, no me sale el apellido, que dice, bueno, si ponemos 100 pesos cada uno, el tipo consigue por ahí millones para problemas, maratea. Ahí está, gracias Ezequiel. Exactamente, de él estoy hablando. Fíjate vos, tira en la red, millones de personas aportan 100 pesos, que son 2 facturas hoy, ¿sí? O no alcanza, porque acá ya que en mi casa salen 60, así que no me alcanza, y conseguís millones de pesos, ¿no? Bueno, en los procesadores pasa lo mismo. Si yo pudiese lograr un sistema que cuando enchufo la red de Internet le mande a cada procesador que hay en el mundo conectado a la red de Internet, de decirle, préstame un ciclo de ejecución de tu procesador para investigar sobre esto, tal vez podríamos resolver problemas como el cáncer, el COVID, lo que sea, ¿sí? Los hay programas específicos para descubrir, por ejemplo, extraterrestres, ¿sí? O comunicaciones extraterrestres y demás, ¿no? Entonces, voy a la pregunta esa y sigo porque quiero avanzar. ¿Hay límites para los procesadores que se puedan conectar físicamente? Físicamente en una computadora es el hardware el que te lo da. Bueno, ahora ya no alcanzo a ver tu nombre. Eso me habían pedido, después les tengo que indicar que... Martín, ahí está, Martín. A ver, físicamente va a ser el hardware. Si la placa madre te permite poner 10 procesadores, va a poder poner 10 procesadores. Ahora, en el crecimiento del sistema operativo con respecto a la cantidad de máquinas que puedas evolucionar, va a depender de otras variables. Por ejemplo, el espacio de direcciones, ¿sí? Que ya vamos a ver cuando veamos memoria de qué se trata, porque el espacio de direcciones también te limita. Por ejemplo, si yo hablo de 64 bits, probablemente también es un limitante. En algún momento teníamos sistema operativo de 16 bits, después tuvimos de 32 bits, hoy tenemos de 64 bits. Y lo más seguro es que nos vayamos a quedar cortos y que en algún momento empiecen a aparecer procesadores de 128 o 254, ya, de 256, ya vamos a ir viendo de lo que vaya apareciendo con el tiempo, ¿sí? Bien, la escalabilidad es la variedad de productos basado en el número de procesadores. O sea, hoy en día tengo la posibilidad de escalar, no solo porque tengo un Windows, sino porque también tengo la posibilidad de ir creciendo porque hay evolución. Entonces, es la posibilidad que me permite ir evolucionando, ¿no? O sea, la escalabilidad. Está muy pegada al crecimiento incremental, porque me tiene que permitir seguir creciendo. Pero bueno, hay tecnologías que tienen un limitante y se te llegó ahí y murió, ¿sí? Y ya no hay forma de que esto pueda seguir creciendo. Por ejemplo, memoria.
Sí, tengo un slot de memoria. Y bueno, si tu máquina soporta, suponete, módulos de 5 teras, genial. El tema es que si en el mercado no hay módulo de 5 teras, está en el horno, ¿sí? Entonces, a lo mejor llegás a 1 tera, y a lo mejor una máquina tiene 5 slots, y soporta 5 slots de 5 teras. Y bueno, hoy podría tener 5 teras, porque pone 5 de un tera, porque son lo que hay. Entonces, muchas veces la escalabilidad está limitada también al hardware, ¿no?, que tenemos. ¿Solo está disponible para Windows Server o puedo poner varios CPU Xeon de Intel en Windows 10? ¿A qué te referís? ¿Al procesador Xeon? Al procesador Xeon lo puedes poner también con un Windows 10, pero hay que comprar, digamos, un procesador de ese tipo para usar. Es como ponerle a un Fiat 600 el motor de una Ferrari. No tendría mucho sentido, digamos. ¿Está bien? O sea, hay hardware especializado, pero no especializado para que lo uses con Windows Server. Lo puedes usar tal vez con otro sistema operativo. El tema es el rendimiento. ¿De qué te sirve? ¿Tá? ¿De qué te sirve tener un terrible maquinón con terribles procesador, con terribles memorias, si en realidad lo que vas a terminar usando es Office? No tiene sentido. Hay un youtuber que usaba así la compu. Bueno, sí, digamos, pero bueno, tiene la posibilidad de tener eso. Tener un maquinón. Cuando la máquina requiera algo, se está rascando. El tema es, a ver, ¿qué sentido tiene que tu procesador esté rascándose permanentemente si no lo usas? Un servidor lo usa permanente, ¿sí? Bueno, lo seguimos. Entonces el sistema operativo debe soportar el paralelismo, ¿no? Ahí la importancia que le dije antes. No depende solo de hardware y de interfaz y tecnología. También dependemos de eso, ¿no? Del sistema operativo. La otra característica del sistema operativo distribuido es un sistema operativo donde los usuarios pueden acceder a recursos remotos, como por ejemplo con sus celulares, que ustedes acceden al Drive, por ejemplo. Entonces acceden a archivos, están accediendo a un espacio de disco que está, vaya a saber dónde, ¿sí? En cualquier otro lado. Proporciona la ilusión de que es una sola máquina. Ustedes creen, en realidad la ilusión es de que en mi celular yo tengo los archivos, y en realidad los archivos no están en mi celular, no están físicamente en este equipo, están en un equipo de Don Google, ¿sí? Vas a saber dónde. Y si se le rompe el equipo a Don Google, chao mis archivos, ¿no? Es así. Es más difícil que se rompa, pero bueno, puede pasar. La idea cuál es, que de alguna forma yo pueda ver también esto, ¿no? De que el grupo de máquinas separadas se ve como un clúster. Un clúster es la unión de todas estas máquinas trabajando en conjunto, como le dije recién, un montón de computadoras unidas por una red, y nos hacen tener la sensación de que es una sola computadora, ¿no? El procesamiento de datos está distribuido entre diferentes máquinas, permiten que las aplicaciones se ejecuten varios procesadores al mismo tiempo. El diseño orientado a objetos facilita el desarrollo, principalmente es ahí donde está la gran ventaja. Ver objetos por separado, entonces uno desarrolla teniendo en cuenta ese objeto y no todos los objetos. Tengo que conocerlos, pero no tengo que necesariamente ponerme a ver cómo trabajar sobre todos los objetos, sino conocer cómo interfacear, por ejemplo, un objeto con otro. ¿Ya? Eso lo van a ver, no me ocupo mucho ahora, porque lo van a explotar mucho más cuando vean, por ejemplo, un análisis de sistema o un diseño de sistema principal. Un objeto puede controlar exclusividad de los accesos a su estado a través de sus métodos. Los métodos son funciones, ¿sí? Bueno, ustedes han visto programación, así que ahí lo han visto seguramente. Bien, bueno, hasta ahí lo que son las 5 características del sistema operativo moderno, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda para jugar al... me mataste, que es lo que es el LOL. Hace mucho que no... Mis últimos juegos son prehistóricos para ustedes, así que, digamos, hace mucho que no juego. Así que no sé qué será el LOL, Age of Empires. Bueno, por ejemplo, sí. Bueno, no, yo a ese no sé qué, jugué a unos un poco más viejitos que esos. Bueno, breve reseña histórica de Windows y Linux, un poquito de lo que en realidad lo voy a pasar de largo, esto se lo dejo. El Doom, ese sí, Ezequiel, ese es de mi época, ese sí lo jugué. Arquitectura del sistema operativo y modelos cliente-servidor, ¿sí? Veamos un poquito, esto lo más rápido. Esto se los dejo para que ustedes busquen la historia y vean las evoluciones, ¿sí? Leanla un poquito. ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema operativo de Windows? Nuestro sistema operativo Windows no tiene una estructura micronúcleo como la hemos planteado recién, sino que tiene una estructura más bien modular. Está dividida en módulos, ¿sí? Pequeños y no tan pequeños. En realidad, antes, vuelvo a insistir, una masa única
y acá se dividió como en módulos, ¿sí? Está totalmente orientado a las aplicaciones, en realidad separa esto, ¿no? Lo que es la ejecución para el usuario de lo que es la ejecución para el núcleo o el kernel, ¿sí? Que en este caso es un poco más grande, ya no hablamos de micro, sino que hablamos de un núcleo que tiene como unas partes que necesita para poder llevarse a cabo, como por ejemplo el sistema ejecutivo sería como el micronúcleo, pero esto también tiene el kernel que agrega un poco más, y el HAL, que es esto de una capa que nos abstrae del hardware, ¿sí? Es lo que nos permite decir, che, de acá para abajo no hace falta que vos conozcas nada, no hace falta que vos sepas cómo es el disco duro, cuántos platos tiene, si tiene un cabezal, cuántos sectores, cómo está dividido, qué cantidad de energía necesita, nada de eso. Bueno, te tenés que hacer cargo de eso. El sistema operativo llega hasta ahí hay una división, ¿sí? En eso. La ejecución principal es del modo usuario. ¿Qué significa? Y bueno, son las aplicaciones del usuario, ¿sí? Y ahí dividimos. Si existe un modo usuario, existe un modo kernel, ¿sí? O sea, hay un modo que es usuario, que es en realidad las aplicaciones que nosotros desarrollamos, cualquier tipo de aplicación, y la del modo kernel es la que tiene que ejecutar el sistema operativo, ¿sí? Entonces, diferencia entre uno y el otro. Bien, así se vería un poco la arquitectura del sistema operativo, ¿no? Un dibujo interesante, ¿sí? Se ve ahí podemos empezar a ver que tenemos un montón de módulos. Acá estamos a nivel, justamente acá está el kernel, acá está el HAL, y este es el sistema ejecutivo, donde tenemos justamente todos estos módulos necesarios para comunicarse. Fíjense que esto es una arquitectura del Windows 2000. Tengan en cuenta que recién en Windows 2000 se abrió el juego y Microsoft liberó parte del código del kernel. Hasta ese momento era un secreto totalmente cerrado, que es lo que era el kernel de un Windows, y recién ahí es que se abrió y se pudo ver lo que es el interior de un sistema operativo de Windows. Pero mientras tanto, antes nadie sabía cómo estaba porque era una caja cerrada, ¿sí? No así el caso de lo que es el Linux, ¿no? Donde uno puede tener a mano todo lo que es el código. Entonces uno lo ve así, ¿sí? Esto que se ve acá, ¿sí? Todo esto que ven acá son los procesos, ¿sí? Procesos de soporte de sistema, los procesos de servicio, las aplicaciones de los usuarios, sus sistemas de entorno, todo esto trabaja a modo de usuario. Sin embargo, lo que está asociado más al usuario, cómo se comunica con el kernel y con el sistema operativo en sí, cómo se comunica con el modo núcleo, a través de lo que se llaman las librerías, ¿sí? Las librerías en Windows, que son las DLL. En lo que es Linux se llaman módulos. La forma de comunicación se llaman módulos. Bueno, en este caso son las librerías. Esas librerías comunican justamente ¿con qué? Con esto que está acá, ¿sí? Con todos estos módulos, que ya vamos a ver cuáles son, que son del sistema ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, el gestor de la pantalla, el planificador, bueno, un montón de cosas que vamos a ver acá, que hay gestiones distintas, ¿sí? Y tenemos el kernel, los controladores, que son los drivers, y la capa de abstracción de la HAL. Debajo de esto estarían todo lo que es el hardware en sí, ¿sí? Ahí estaría todo lo que es el hardware en sí. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes del modo usuario? Son los procesos de soporte de sistemas, todo lo que tiene que ver con procesos de servicio, aplicaciones, subsistemas de entorno, eso es lo que hace esa parte. Esto, después ustedes tienen las páginas para explayarse más sobre lo que es cada uno de estos, ¿sí? Yo acá simplemente estoy tirándolos, ¿sí? Lo que yo necesito es que ustedes hagan una lectura y un resumen sobre cada uno de estos, ¿no? En lo que es el libro, ¿sí? Busquen el libro que está dando vueltas, ¿no? No lo tenemos nosotros expuesto, eso depende después de la jefa cátedra si lo va a colocar o no, pero búsquenlo porque está el Stalin dando vuelta en la red. Bien, los componentes del modo núcleo, o sea, lo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Ya lo que no puede acceder el usuario, sino que acá es el sistema operativo el que tiene que poder acceder. Está el sistema ejecutivo, el núcleo kernel, la HAL, que es la capa esta, los controladores y todo lo que tiene que ver con la parte gráfica, ¿sí? Teniendo en cuenta que hoy hay una separación en la parte gráfica, porque la parte gráfica tiene su propio procesador, su propia memoria, hoy es una terrible computadora cada placa gráfica, ¿no? Tal vez vale más la placa gráfica que la computadora en sí. No, el libro ese que está diciéndome Franco es de la parte práctica, ¿sí? Es lo que van a ver en Linux, ¿sí? En toda la parte práctica. Ese libro sí es libre y gratuito, porque ese lo hemos desarrollado nosotros, es un libro, y ese libro está abierto, se usa acá y se usa en muchos otros lados, ¿sí?
pero es un desarrollo nuestro, ¿sí? El otro no, es un libro que se paga en papel, y PDF no es libre, pero bueno, sé que anda por ahí dando vueltas, ¿sí? Bien, fíjense todos los módulos que tiene el sistema ejecutivo. Administrar objetos, la entrada-salida, proceso, memoria, la seguridad, el caché, el plug and play, esto de enchufar un dispositivo y que lo reconozca ahí nomás al palo. Consumo de electricidad, no es lo mismo lo que consume un hub USB activo que necesita energía para poder abastecer de energía a dispositivos, que lo que necesita un teclado, ¿sí? O un mouse. La administración de configuración y lo que son las llamadas a procedimientos locales, ¿sí? Procedimientos que son propios del sistema, porque después vamos a ver lo que se llama el RPC, que es las llamadas a procedimientos remotos, ¿sí? Que el sistema operativo puede llamar a un servidor como en funcionamiento como un cliente, él como un cliente y el resto como un servidor, ¿sí? Entonces, es justamente el modelo cliente-servidor lo que nosotros trabajamos. El cliente, por un lado, que puede ser, por ejemplo, una aplicación, y el servidor, que es, en realidad, de alguna forma, el que está también dentro del servidor. Y el sistema operativo es el que nos va a hacer la conexión entre el cliente y el servidor. ¿O acaso ustedes no pueden tener en su propia máquina un servidor web? Tranquilamente pueden tener un servidor web en su máquina y usar un navegador en su propia máquina que acceda a ese servidor web. Entonces estamos usando la misma compu para hacer ese uso. Pero tranquilamente ese servidor web lo pueden llevar ahora a una máquina que está físicamente alejada. Entonces ya pueden hacer un cliente-servidor en forma remota. Bueno, el sistema operativo tiene que tener la capacidad de eso, indistinto si es remoto o no remoto, ¿sí? Si es local o no local. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Simplifica el sistema ejecutivo, porque en realidad, al tener cliente-servidor, ya no es tanto lo que tiene que hacer justamente el sistema operativo, está modularizado y por lo tanto puede tener una división justamente de lo que tiene que llevar a cabo el kernel y lo que hace el usuario en sí. Mejora la fiabilidad, la confiabilidad que voy a tener en esto. Las aplicaciones se pueden comunicar de una manera uniforme, porque ya hay mensajes, ¿sí? Para intercambiar información entre un proceso y el otro, ¿sí? Por ejemplo, utilizamos lo que se llaman los datagramas en las redes, y ahí tengo que mandarle la dirección IP, el número de puerto. Estoy hablando de cosas que ni idea tienen, ni las vamos a ver en esta materia. Son materias que van a ver recién en cuarto año, por ejemplo, pero a lo mejor han escuchado la dirección IP de la máquina, que es la forma en que se reconoce en la red, ¿sí? A través de lo que se llaman protocolos, que son normas, a una computadora. Entonces un mensaje tiene que llevar la IP, ¿sí? Entonces yo tengo mensajes uniformes, ¿sí? Hay una manera uniforme, ¿sí? Y proporciona una base adecuada para la computación distribuida. Esto de tener muchas máquinas por todo lado, si yo tengo una mensajería uniforme, un protocolo de comunicación, y vamos a manejar bien. Si todos sabemos cuál es el protocolo para ir a la facultad y estar en un aula, y sabemos que todos tenemos que tener el barbijo, el protocolo ese que lo que hace, cuidarnos de no enfermarnos. Si lo cumplimos, todo funciona a la perfección, ¿sí? Claro, como el IPv4, exactamente. Como el IPv4, que es, la tendencia es a la desaparición del IPv4, ¿no? El IPv4 de a poquito va a desaparecer. Bueno, con esto llegamos a la finalización de lo que es la primera unidad, esta unidad número 1, que tiene que ver con todo lo que es característica, introducción y demás a los sistemas operativos. Profe, usted sube la diapositiva a la UV y si entraras a la UV ya sabrías que la tenés, ¿sí? Porque esta diapositiva ya está expuesta, ¿tá? Ya las tengo, ya están puestas ahí la presentación y ya está esto puesto, ¿sí? También voy a subirles los links de video. El de la semana pasada, tengo que fijar a ver si lo grabé, no lo grabé, no me acuerdo qué me pasó con ese. Este ya lo voy a subir, son links que van a quedar en la UV por aproximadamente unos 30 días, ¿sí? Y después se eliminan porque también tengo que ir eliminando la carga que me consume el guardar todos estos videos, ¿sí? Bien. También estudiamos la arquitectura de Linux. Gastón, eso lo vas a ver sobre lo que es la parte práctica. Nosotros no digamos, la arquitectura de Windows es lo que acabamos de ver recién y no vemos mucho más. ¿Por qué no nos metemos tanto en la arquitectura de ninguno de los dos sistemas operativos? Porque ustedes van a explotar un poco más en la parte práctica en Linux. En Windows ya vimos esta arquitectura, en Linux la van a ver en la parte práctica, y como la parte práctica requiere que conozcas un poco la arquitectura, vas a manejar un poco más ahí, en la parte de gestión de archivos, los procesos y demás.
Todo lo que vamos a ver nosotros va a servir para las dos arquitecturas, para Linux y para Windows, pero lo vamos a ver en forma genérica, ¿sí? Te sirve también para cualquier otro sistema operativo, porque nosotros vemos sistema operativo en general, no vemos un sistema operativo, ¿tá? Bien, explotando literal, ¿por qué mi procesador está llorando con sus 4 núcleos? Hay que ver un montón de cosas, hay que ver si realmente son los núcleos, hay que ver si tu equipo es específicamente un problema de cuello de botella porque tenés un disco lento y eso sobrecarga. Pueden ser muchas, ¿sí? Causas por las que un dispositivo puede estar, digamos, dándote la sensación de lentitud, y a lo mejor es, claro, vos sentís lento, pero el equipo está rindiendo perfecto, ¿sí? Perfecto a lo que puede. También puede ser eso, un procesador lento, ¿no? Bien. Preguntas, dudas y consultas, y cortamos la clase de hoy. Quería llegar a arrancar algo con gestión de archivos, pero no llegué. Lo veremos la semana que viene. Nos quedan exactamente unos 3 minutos, así que quedo a disposición de alguna pregunta. Si no, quedan liberados para su siguiente clase. ¿No hay algo apunte único como en MAT para...? No, olvídate de acá en adelante. Me pregunta si existe, nos vemos para los que se vayan retirando. Me pregunta si existe algún apunte teórico, si, como tienen en matemática discreta. No, el apunte que hemos creado es el que les sirve en la parte práctica. Ese sí es un apunte que más sirve acá, y les digo que en varios países lo están usando porque fue un boom, la verdad, ese libro. Con respecto a la parte teórica, no, tienen que ir a la fuente directo, al Stalin y a Tannenbaum. Ahí no nos queda otra, no tenemos otra opción. Bien, a ver, todas las salutaciones, muchas gracias, nos vemos. Buena semana para todos, buen comienzo de semana, y nos estamos viendo el lunes que viene. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, chau, chau.